Hola a todos, buenas tardes. Es una bendición poder estar aquí reunidas. Vero, desde Uruguay. Ha sido toda Hola. una travesía poder estar conectadas y pues bueno, decidimos que estuviera grabado para que ustedes pudieran disfrutar de este tema de una mejor manera y sobre todo que fuera de gran bendición para ustedes. Entonces, vamos a arrancar con el tema de qué es la gracia y le voy a dar ahora sí que las riendas a Vero, que fue la de la idea de poder hacer este tema juntas. La de la idea, pero creo que la inspiración viene del Espíritu Santo. No fue nada fácil esto porque empezamos, y esto les contamos un poco la interna a ustedes. Empezamos las dos y dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para salir en YouTube, para enlazarnos? Porque les cuento que Moni está en México y yo estoy en Uruguay. Entonces, como ven, ella está muy desabrigada y yo estoy muy abrigadita. Así es. Entonces, estamos realmente en un continente y en otro, pero unidas en el espíritu y con ustedes y contentas de que estén acá acompañándonos y esperemos que pueda ser el primer episodio de otros que el Señor nos inspire. Y les cuento que, bueno, estamos acá y con qué vamos a arrancar. Vamos a arrancar a hablar de la gracia de Dios. ¿Qué tema este, no, Moni? La Claro, gracia creo que ha de sido un Dios. tema en el cual tuvimos mucha tela de donde cortar, ¿verdad? Sí, Pero sí, mucha. sí, Y sí. pues, bueno, yo acá con mis 42 grados y tú allá con no sé cuántos grados menos, pero bueno, Con 8 vamos. ahora. 8 grados Wow, tenemos aquí. wow. No, qué Vamos delicia, a qué hablar de la bendición. gracia de Dios y nos va a entrar el calorcito del Espíritu Santo, seguro. Así es. Bueno, para arrancar y dar una apertura, tenemos que definir un poco lo que es la gracia de Dios y necesitamos ordenarnos un poquito, ¿no? Nosotros tenemos la Biblia, que es en lo que nos basamos todos los creyentes, ¿sí? Y la Biblia está dividida en dos partes. Está dividida en el Antiguo Testamento, que es un grupo de libros que pertenecen a lo que es antes de Jesús, y tenemos el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está basado en la ley, en todo aquello que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, se lo entregó y ahí se abrió una nueva historia para el pueblo de Israel y bueno, el Señor les entregó un montón, un conjunto de directivas que podemos decir que fueron en lo que se rigió el pueblo de Israel y todo creyente hasta la venida de Jesús. ¿Qué pasa con la venida de Jesús? Que se abre una nueva etapa. ¿Que queda obsoleta la ley? No, no queda obsoleta, lo vamos a ver más adelante, pero a partir de la venida de Jesús estamos en otra nueva etapa que nosotros le podemos llamar la gracia de Dios. En el Antiguo Testamento no está encarnada la gracia en sí misma, sí se habla de ella, sí se habla de Jesús, pero no está encarnada, porque es Jesús encarnado, Dios encarnado, que trae y nos acerca a la gracia de Dios. En Isaías 7:14 habla de lo que sucederá más adelante y de cómo Jesús vendrá a través de la Virgen. Dice, te lo voy a leer, que lo tengo por aquí. Ujú. Dice, la Virgen concebirá un hijo, dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel, que significa Dios con nosotros. Si te llamas Emanuel, estás sabiendo ahora qué significa tu nombre. No es un pequeño nombre, es un gran nombre. Dios Así es. con nosotros. Moni. Así es. Y algo que tenemos que ir aprendiendo, creo que del concepto de la gracia es precisamente que cuando era la ley, pues todo Mm, era en base a nuestro esfuerzo, ¿no? En base a nuestras propias fuerzas, en ujú, base a lo que nosotros como seres humanos podemos hacer para obtener
esa gracia. Puedo yo decir gracia entrecomillada porque en el Antiguo Testamento aún no teníamos esa gracia como tal que la podemos ver ya en el Nuevo Testamento, ¿no? Y creo que una de las cosas que más podemos aprender leyendo el Antiguo Testamento es precisamente eso, nuestra inutilidad para Ujú. poder ser salvos, ¿no? O sea, el hecho de que necesitamos de un Salvador, que es Jesucristo, necesitamos de la gracia de Dios para poder ser salvos. Como Mm. dice, yo recientemente aquí veía 2 Corintios 12:9, dice, te basta mi gracia porque mi poder, es decir, el Espíritu Santo, se perfecciona en tu debilidad. Y el Antiguo Testamento lo único que nos dejó claro es que no podíamos hacer nada separados de Dios, nada separados del Espíritu Santo, sino que necesitamos de la gracia de Dios para poder demostrar a otros el gran amor que Dios tiene por nosotros, ¿no? Así es, así es. Jesús no vino a borrar nada de lo que su padre le había entregado a Moisés, más bien vino a mejorar esto, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios le dio un conjunto de directivas a Moisés que quedó demostrado que el pueblo no podía cumplir, porque nosotros tenemos una raíz de pecado, no la podemos negar, no podemos obviar que hemos nacido y que vos ves es un bebecito chiquitito, precioso, recién nacido, divino, tierno, pero tiene una raíz de pecado. Así es. Y a eso no podemos ir. Entonces, no podíamos cumplir toda la ley. ¿Qué significa esto? Que estábamos condenados, porque Dios nos ama totalmente, pero dice que nosotros tenemos que ser santos para estar cerca del Padre. Y realmente no somos santos ni lo podemos ser. Dice la palabra que no hay justo ni aún uno. Ujú. Quiere decir que sí o sí necesitábamos un Salvador, sí o sí necesitábamos un canal, un nexo, algo que nos conectara de nuevo con el Padre, y fue a través de Jesús que se extiende ese canal, ese puente de salvación que podemos decir que se llama gracia de Dios. Así ¿No? Y yo es. en unos videos, en un video que a veces no mucho, hablaba que la gracia es ese puente, esa conexión realmente que nos conecta con el Padre y que si no estuviera estaría cortada, realmente Sí, estaría totalmente quebrada, ¿no? y algo que ahorita que acabas de mencionar, como Jesús es ese puente, podemos Mm. ver cómo en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, vemos manifiesta la gracia, porque es el amor de Dios para nosotros, que obviamente sabiendo que somos pecadores, que no podemos cumplir al 100% la ley, es que manifiesta la gracia en Jesús. Ujú. Y ahí se expresa, como dijiste hace un rato, se encarna la gracia en Jesucristo y es esa la figura, ahora sí que 100% hombre, 100% Dios, que es la gracia, y después Él nos deja el Espíritu Santo para que podamos vivir en esa gracia y poder, ahora sí que manifestar la gracia que nos fue dada a todo el que tenemos a nuestro alrededor y como digo yo, principalmente a nosotros mismos, podernos dar gracia, porque a veces batallamos también para dar gracia a Así es. nosotros y a los que están a nuestro alrededor. Tal cual, tal cual. Hacía falta extender ese hilo conductor que nos llevara al Padre, porque la ley era aquello que nos marcaba el sendero y todos los lineamientos, pero bueno, quedó probado que el hombre por sí solo no lo puede cumplir y por lo tanto necesitábamos a Jesús que nos extiende esa gracia, que nos extiende ese perdón, que nos extiende la mano, nos tiende el puente y así, de la misma manera, nosotros podemos extenderla a otras personas, como decía recién Moni. Eh,
nosotros como creyentes no tenemos la opción de poder extender a otros, no es una elección a hablarle de Jesús a otros, compartir de esa gracia, de ese amor, de ese perdón, sino que es una obligación, no es Yes, una opción. así es. Así que lo que tenemos y hemos recibido debemos de darlo. Es algo que en realidad de gracia recibimos, de gracia damos. Vamos. El que extiende la gracia es el que tiene, es el que la tiene, ¿ah? Ujú. Es el que puede, es el que ha recibido y es el que ha abierto sus ojos y el que ha entendido cuánto se le ha perdonado, cuánto se le ha pasado por alto. El pecado nos separaba de Dios, Jesús nos acerca, nos tiende la mano, nos tiende ese puente, nos tiende ese hilo conductor que nos lleva de nuevo a nuestro Padre, y de la misma manera nosotros podemos extender a otros. Y esto nos lleva a hablar mucho también, creo, y de un tema que está conectado, que es el perdón. Porque, ¿no? El perdón sin gracia No hay, no simplemente no hay. existe, no existe. Creo que ahorita que mencionas el perdón y cuando decías de se nos invita a dar de gracia lo que hemos recibido de gracia, cuando entendemos de dónde nos sacó, así como lo dice Hebreos, que nos sacó del lodo cenagoso para traernos a su luz admirable. Y entendemos realmente que nos había sacado de ese fango y nos Ujú, sacó del pecado, nos trajo a una posición diferente, nos puso vestiduras nuevas, que son ujú. vestiduras de dignidad, una identidad de hijas. Y tenemos Así. el perdón, es como que estaríamos haciendo van a la cruz cuando no podemos nosotras extender el perdón. Así es. Y a veces, ya hablando ya en la practicidad, a veces nos cuesta mucho dar perdón porque es como que, ok, lo recibo yo y es como que es mío, Ujú, pero que yo te lo otorgue, vamos a ver si lo mereces, ¿no? Y es la verdad. realidad es que ninguno merecemos el perdón, sino la muerte, porque la misma palabra dice que la paga del pecado es muerte. Así Ninguno es. merecemos perdón, sin embargo, por la gracia, por la misericordia, por el amor infinito de nuestro Dios hacia nosotros, nuestro Padre hacia nosotros, es que extiende la gracia. Y es en Ujú, donde nosotras ahora tenemos esa, y yo no la llamaría como que obligación, sino que por ujú, amor, porque así debería es. ser el amor que nos impulse a dar Ujú, gracia, a dar así gracia. es. Ujú, Y siempre cuidándonos, como dice Mateo, de la levadura de los saduceos y los fariseos de este tiempo, ujú, porque en esta era moderna, pues el fariseísmo sigue siendo igual que antes, que impide que pueda fluir el amor y la gracia, así ya, es. ya sea a nosotras mismas o a los que tenemos a nuestro alrededor. Principalmente, creo yo, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, los vecinos, ¿no? Ujú, Cómo, cómo es importante esa parte de poder dar gracia. así es. Así es. Ahora que decís eso, Jesús iba a todos lados, cenaba con personas de mala reputación, personas que eran mal mirados, los fariseos, que eran religiosos, ¿no? Que eran quienes supuestamente tendrían Ujú. que ser los primeros en extender el La amor gracia. de Dios, la palabra. Eran esos que se mantenían por fuera y que decían, no, yo soy religioso, yo no me mezclo con estas personas, pero en realidad Jesús era el primero que se mezclaba, pero no para contagiarse del mismo espíritu, sino para llevarles el mensaje de la palabra, para llevarles la buena noticia de que había una nueva vida, que había una oportunidad.
Y creo que el perdón, aunque esas personas de pronto no se lo merecieran, el Señor lo da, lo extiende, así como nosotros deberíamos de extenderlo de la misma manera, ¿no? Entender el perdón es vivir un estilo de vida basado en eso, en la gracia. Y la mejor manera de vivir una vida de gracia es entender y abrazar la gracia infinita que nos ha dado el Señor a nosotros. Si entendemos cuánto nos amó el Señor, cuánto nos ha perdonado, cuánto nos ha cambiado, cuánto sigue trabajando en nosotros y cuánta paciencia nos tiene. Entonces ahí vamos a empezar a mirar a otros de la misma forma. Eso cuesta mucho, Sí, cuesta, no es fácil. no, no es fácil y es ahí donde yo me gustaría que pudiéramos ver en Corintios, Ujú. está en ¿Eh? Segunda de Corintios 12:9, acá lo tengo, ¿Sí? donde dice, no, perdón, no es Segunda de Corintios, es Primera de Corintios Ah. 12 y en el versículo 21 empieza a hablar acerca de cómo cuando el ojo no le puede decir a la mano que está mal, la mano no le puede decir al ojo y empieza a decir que todos Ujú. somos parte de un mismo cuerpo, todos nos Mm, necesitamos y también todos sufrimos las mismas tentaciones, todos. mm, Entonces, como que no podríamos decir, a este sí le extiendo gracia, a este no le extiendo gracia, porque quizás nos estaríamos poniendo esa máscara del fariseísmo. Yo aquí tengo en mis notas que a veces las redes sociales, y no a veces, creo que siempre las redes sociales forman parte de esas máscaras de fariseísmo que ujú, usamos para ocultar nuestra realidad y poder presentar una cara de perfección que resulta inalcanzable para otros y que eso también alimenta el orgullo de una supuesta pureza. ujú, Y por qué lo traigo a colación? Porque a veces eh, al no extender esa gracia, las demás personas que anhelan escuchar de Jesús o que anhelan el amor de Dios, se vuelve inalcanzable para ellos porque en esa religiosidad y en ese no recibir la gracia mm. es que no extendemos la gracia y en lugar de acercarlos al Padre, los alejamos Los del alejamos. Padre. Y no damos perdón, que es lo peor del caso, Mm, porque cuando vienen y a lo mejor nos ofenden, brincamos, ¿no? O sea, brinca nuestro yo a querer, no sé, reaccionar y hasta en eso, en las emociones, tenemos que poder manejarlas, poder ujú, administrarlas bien con ayuda del Espíritu Santo para poder dar gracia a las personas que están a nuestro alrededor porque ujú. no es fácil, no es fácil, o sea, no es nada fácil. No, 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 o sea, no, para nada. es un continuo caminar, es como, yo diría que es como los que están en recuperación continua, que han salido de una adicción y que van un día a la vez. Y creo Sí, que en el crecer en la gracia es igual, caminar un día a la vez, porque estamos en una recuperación, en un proceso de restauración, porque hemos salido del pecado con una así es. mente que tenemos que renovar para poder caminar ahora sí que en la voluntad de Dios que Mm, nos invita a dar de gracia lo que recibimos de gracia. así es, así es. Y entender que si han sido pacientes con mis dificultades, con mis debilidades, si han sido tolerantes, si Dios ha sido tolerante, si de pronto aquellos que han estado por encima nuestro para acompañarnos en el crecimiento han sido tolerantes, ¿cómo yo no voy a tolerar a otros? ¿Cómo Así voy es. a ganar a otras personas para Cristo si yo soy una persona dura, si soy una persona severa, si soy una persona que realmente no tengo un corazón abierto, no soy de brazos abiertos?
si no le doy a la otra persona la impresión de que puede abrirse conmigo, que no voy a hacer, no voy a tener la mano levantada para bajarla para el castigo. Con nuestros hijos, por ejemplo, muchas veces nos pasa, ¿no? Em, ¿Cuántos hemos vivido situaciones en las que le teníamos miedo a mamá y de ir y contarle, hice, me pasó, ¿no? ¿Sí o no? ¿No ¿Sí? pasaba? Y queremos eso realmente para nuestros hijos. Nuestros ojos han sido abiertos. Nuestra vida ha cambiado porque el Señor la ha cambiado y hemos recibido un amor paternal real. Si no tuviste papá, si no tuviste una mamá, si estuviste de pronto en hogares o capaz que tuviste una familia, pero un hogar disfuncional, no recibiste una educación o un abrazo de padre o de madre, pero Dios es el perfecto padre que nos puede enseñar a nosotros ser padres y padres de pronto de sangre y padres espirituales. Podemos ser extensibles en el amor hacia otras personas y decirles, no, yo, tranquilo, vos podés venir a contarme, podés venir a decirme tu debilidad. A veces queremos ganar a los que son de nuestra casa, pero estamos con la Biblia en la mano para darles con la palabra, pero no para darles con la palabra con amor, sino para darles con la Sí, palabra, literal. sí. Y no es por ahí, realmente no es así, no es por ahí. Claro. Dios no nos ganó así a nosotros, ¿o sí? No, No. no, 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 de ninguna manera. Y creo que ahí yo podría compartirles que yo que vengo de una cuna presbiteriana, en donde a padres, abuelos, por generaciones, hemos conocido a Cristo, pero realmente yo podría, corrijo, hemos conocido de Cristo, ¿ok? Ujú, Por ujú, generaciones conocíamos de Cristo. Entonces, yo crecí con esa máscara, esa vestidura de fariseo que le decía, después encontré que no era fariseo, sino que era un como saduceo, ajá, porque ujú, había diferencias entre los fariseos y los saduceos. ujú, Y encontré esa parte y entonces por eso hablaba yo al principio de que a veces tenemos que extender también la gracia con nosotros, porque en esa búsqueda de cuadrar, de quedar en el cuadrito que me habían puesto, era muy difícil lograrlo. Y pues claro, quedaba de manifiesto que la ley es imposible cumplirla, que necesitamos de la gracia de Dios, necesitamos del Espíritu Santo. Y después cuando a mí me toca ser mamá, ujú. pues fue lo mismo. Ajá. Era como que, ok, tengo que entender que mis hijos les debo demostrar al padre y el padre es tal cual como es conmigo. Él no me reprocha porque yo llegue sucia, ajá, por Claro. el pecado, sino, sí, no se puede acercar a mí, pero en el momento en que yo abro mi corazón y digo, perdóname, porque así pasa, a veces tenemos Ujú, miedo de acercarnos a Dios porque hemos pecado, pero porque así nos enseñaron nuestros padres, tal que, cual. que que no podemos acercarnos, como lo dijiste hace rato, a veces tenemos miedo, no tenemos esa confianza de ir a hablar con nuestros padres, pero cuando tú sabes que tienes un padre amoroso con el cual puedes llegar y desbordar tu corazón y abrirlo así de par en par y contarle todo, todos tus secretos y que él no te reprocha nada, sino que al contrario te dice, por eso di a mi hijo, para que Así puedas es. tener una relación conmigo. Y entonces es que vemos y empezamos a experimentar la gracia. Entonces yo Ujú. me quedaría ahorita como que pensando, bueno, como mamás, ¿cómo extendemos la gracia? ¿Cómo la extendemos a nuestros hijos? Porque puedo decirles que yo, mamá de 4 hijos varones, sí he tenido esa, no dificultad, pero ha sido todo un reto cuando uno espera algo diferente o quieres que se porten de cierta manera
y los cuatro son diferentes. Ujú. Y entonces empiezas a decir, pero ¿por qué tú no eres así como él? ¿Por qué tú no eres así como acá? Porque todos son diferentes. ¿Cómo no pueden ser todos iguales? ¿No? Así no batallaría. Pero Dios nos hace crecer como mamás para extender esa gracia a Así nuestros es, hijos y también a nosotras como mamás, de no así es. pedirnos esa perfección como mamás, que nos podemos equivocar porque a veces cargamos con un lastre de perfección, de querer ser perfectas, intachables y todo debe estar en orden y no nos damos gracia. Tal No sé cual. si te ha pasado, Vero. Me ha pasado, me ha pasado. Mientras hablabas, se me venía a la cabeza, ¿no? Que también es extender la gracia, entender y respetar que todos tenemos nuestra identidad, porque eso también es un regalo de Dios, ¿no? Y nuestros hijos tienen una identidad, son de determinada manera. Y no tienen por qué ser, aunque seamos cristianos, no todos vamos a ser iguales. ¿No? Ujú. No todos vamos a crecer a la misma vez. Cada uno tiene sus procesos, cada uno tiene sus tiempos, y nosotras como mamás, como estaba diciendo Moni recién, también tenemos que permitirnos entender que no somos perfectas, que también tenemos nuestras luchas como mamás y que es una lucha diaria. Estoy hablando como mamás porque nosotros somos mujeres y somos mamás, pero pueden no estar escuchándonos papás a cargo de hijos, quien sea. Todos tenemos una lucha que es diaria y comprender que así como hemos recibido, también tenemos que ofrecer y entender que el otro tiene sus procesos, sus tiempos y su propia identidad dada por Dios. Y que como padres tenemos que tener el corazón abierto y luchar todos los días para que nuestros hijos sientan que pueden acercarse libremente. Se me venía a la cabeza cuando Adán y Eva pecaron Ujú. y pasó. ¿Qué pasó en aquel momento? Se escondieron. Fue Sí. algo es algo de nuestra identidad y eso es en general, ¿no? Tendemos a escondernos, a retraernos y solo salimos cuando vemos que hay una apertura del otro lado que nos da la oportunidad de expresarnos. ¿Y qué hizo ese Padre perfecto? Porque no podemos decir que Dios Padre no nos dio la oportunidad. Sí, sí la dio en el Edén. Sí. Le dijo, ¿por qué estás escondido? No, porque estoy desnudo, le dijo Adán. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Eh, Dios ya sabía lo que había pasado. No le tomó por sorpresa. Así es, No le así es. tomó por sorpresa. Si otra hubiera sido la reacción de Adán, si otra hubiera sido la reacción de Eva, si otra hubiera sido nuestra reacción, ¿no? En cada momento de nuestra vida, si hubiéramos entendido que no es diciendo, no, porque yo lo hice, porque aquel me dijo, porque no sé cuánto, porque no, como niños que se pelean, ¿no? Ajá. Y que se esconden y que tienen miedo a acercarse a mamá, si otra fuera nuestra reacción. Hoy, los que hemos recibido de Dios, podemos entender este principio y que es un principio que si vos no lo aprendés desde el día uno, si vos no entendés lo primero que es esto, que es la gracia, todo lo demás te va a ser mucho más fácil comprenderlo. Vas a ir en un crecimiento cada día mayor y vas a ser firme en tus pasos, firme en tus decisiones y firmeza sin dureza, sino con amor, Con ¿sí? amor, sí. Con Sí, amor. creo que eso, el elemento amor es el que Dios es amor y obviamente lo necesitamos tanto para recibir gracia como para poder extenderla, como para poder perdonar y sobre todo el poder, creo que siempre nos es mucho más fácil y de ahí que Jesús dijera que era más fácil amar a nuestros amigos, a los que no son nuestros enemigos, es todavía mucho más fácil. El problema viene cuando tenemos que extender
con aquellos que nos hacen daño, con aquellos que a lo mejor de frente muy bien, pero damos la vuelta y ¡pum! Nos avientan la piedra, ¿no? Entonces, ahí es donde es como que entender también lo que el precioso sacrificio de la cruz, en donde Jesús mismo recibió burla, recibió rechazo, recibió los azotes, o sea, recibió el desprecio, la vergüenza, tantas cosas que a lo mejor nosotras hemos pasado como mujeres, como mamás, quizás como esposas, y que de repente entra esa semillita tantita de orgullo de ¿por qué a mí, no? ¿Por qué Sí, a mí? Ajá, o sea, yo que soy pura y santa, como que ¿por qué, no? Y entonces es como que el voltear a la cruz, nunca desenfocarnos de la cruz y ver que Él, el Cordero, limpio, puro, sin pecado, sin mancha alguna, entregó su vida por nosotras porque nos ama. Y así. nos ama tal cual somos, nos acepta como somos, entiende que estamos en un proceso, entiende que, como dice el salmista, venimos del polvo y al polvo vamos. Y vamos en un proceso, y yo aquí tengo algo que no, creo que nos va a ayudar a ejemplificar esto. Lo uso con mis niños, espérenme un momento. Y esto, a ver si lo alcanzan a ver. Esto es una oruga. Recientemente fue brilla, ¿verdad? Uy, sí, qué Y hermoso hablamos de las evento. mariposas. Hablamos de las Y, mariposas. y creo que a veces en esa gracia todos nos sentimos así como orugas, ¿no? Ujú. Como gusanos, porque el pecado nos tiene así, nos arrastramos, nos andamos arrastrando y hasta que vamos a los pies de Cristo, es que empieza el proceso. Y empieza Ujú. ese proceso en donde estamos en un capullo. Y ese capullo obviamente son las mismas situaciones que nos están formando, nos están transformando y que si nosotros dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida, Él va a ir transformándonos poco a poco. Pero a veces pasa esto, que una vez que somos transformados se nos olvida que a nuestro alrededor sigue habiendo gusanitos, sigue habiendo capullitos, y pero como nosotros ya somos aquí va la magia, Preciosas mariposas. sí, ya somos preciosas mariposas, Claro. Nos este, olvidamos de nos cuando nos olvidamos, arrugamos. nos olvidamos que no fuimos nosotras, aquí está mi mariposa, las que, las que nos transformamos, como dice el Salmo 100, no somos ovejas de su prado, pero no, aquí está mi mariposa, pero no somos, no nos hicimos nosotras a nosotras mismas, sino que fue el Espíritu Santo el que nos transformó, ¿no? Y creo que esto, ahorita que recordé de la mariposa, creo que Ah, esto es gracia, ¿no? Esto es gracia. El hecho de poder recordar que fuimos unas gusanitas que nos arrastramos y que sí. al llegar a los pies de Cristo, a ese tronco, a ese olivo, como dice, que está en medio del templo, y que ahí estamos arraigados, estamos enraizados en ese árbol de olivo, ¿no? Porque así pasa con Mm, las maripositas, van y se suben a un árbol, qué increíble, ¿no? Se suben sí. a un árbol y ahí son transformadas. Entonces, ver cómo en la presencia de Dios somos transformadas, el hecho de poder poder entender, como dices, que todos están en un proceso diferente, Proceso. que nos... Y el proceso, no sé si lo dijiste porque ahí tuve un corte en la conexión, Ajá, el proceso del gusano antes de ser una mariposa es es un un proceso súper capullo. fuerte. Ajá, Es un claro, proceso claro. súper Está fuerte. así. No, no queda nada del gusano sin que sea Transformado. presionado de Así tal es, forma que no queda así nada, que es, se deshace todo y todo es hecho nuevo. así es. O sea, Así, y creo que eso que has dicho es clave, pero porque el enemigo de nuestra alma se va a encargar
de recordarnos que éramos gusanos. Mm. Y nos va a estar diciendo, es que tú te arrastras, es que tú comes como gusano, toda tu vida como gusano, cuando No la sos realidad es que merecedor. no, ya no somos más gusanos. Ujú. Y va a venir y nos va a bombardear en nuestra mente, en nuestros pensamientos y también va a usar a las personas que están a nuestro alrededor Así para es. robar esa gracia, para no recibirla y que a lo mejor la recibimos de momento, pero de repente decimos, ah, es verdad, soy gusano, ahí te va la gracia de regreso. Sí, Ajá. es Y verdad, no la terminamos de abrazar. ¿Sí? es cierto. ¿Cómo Creo que batallamos? no logramos a veces, muchas veces nos pasa que no nos perdonamos a nosotras mismas. Realmente no aceptamos esa nueva vida que nos da el Señor, esa Así nueva es. oportunidad. Eh, Como vos decís, nos olvidamos que ya somos mariposas, que hemos nacido a una nueva forma, a un nuevo color, a una nueva vida, y volvemos a ese lugar de gusano, Ajá. a ese lugar desde el que Dios ya nos sacó. No es fácil vivir cada día. Dios no nos ha prometido a nosotros una vida fácil, no nos dijo que nunca íbamos a tener problemas. Vivimos en un lugar, en un mundo caído, y problemas vamos Sí, a tener. sí. Todos. Jesús los tuvo. Si Jesús los tuvo, ¿quiénes somos nosotros para no pasarlo, para no tener ningún problema? ¿Qué me hace pensar a mí que si yo tengo fe, voy a vivir en un oasis toda la vida? ¿Qué me hace creer a mí eso? Sí, bien No, dices. Sí, y creo que esa es la parte fundamental a lo mejor hoy día, que es como que, pero es que ya soy cristiana, ya todo debe ser miel sobre hojuelas. Pero no se nos olvida ese pequeño versículo, ¿no? En el mundo tendrán aflicción, pero una confíen. promesa. Ajá, y es promesa porque dice, van a tener, no dice, quizás tengas, no, tendrán No, aflicción, sí, sí, pero confíen, ese pero, ¿no? Pero ese confíen que yo he vencido al mundo. Y ahí es donde, ¿no? En el poder decir, ok, tú y yo mm, contra el mundo, ¿no? sí, Y, sí, sí. y ¿por qué? Porque realmente es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y es cuando realmente comenzamos a vivir el día a día y basándonos en esa gracia, sabiendo que nunca por sí solas vamos a poder cumplir la ley, que a lo mejor un día vamos a amanecer de malas y tendremos que extendernos la gracia a nosotras porque yo estoy segura que ninguna de nosotras, ni las que están de aquel lado de la pantalla, ni nosotras todos los días amanecemos bien peinadas y de buen humor. No, o sea, no, No, todos claro. No, amanecemos diferentes, pasando una amanecemos situación así, diferente. Ajá. así. Y entonces es como que uno dice, o con un poco más de arrugas, Ahí o, está. con, o tan sencillo como yo ahora que paso por la menopausia, pues es algo que obviamente nunca había vivido. Ahora estoy en una etapa diferente de mi vida en la cual me he tenido que dar gracia todos los días. Gracias, Ujú. porque sin ella sería imposible. Y no solo dármela a mí, sino también dársela a las mujeres que están a mi alrededor, que están viviendo por esa misma etapa. Tampoco ser como que, porque también pasa que a veces uno dice, ay, es esta chamaquita, esta jovencita, no sé por qué sufre, si eso no es nada, sufrimiento el Mm, mío. Ajá. Y no, sí, como lo decía Pablo, todos tenemos y sufrimos las mismas tentaciones, todos, así a es. diferentes niveles, pero todos, y todos nos necesitamos, todos. Exactamente. Y ahí es donde hay que dar gracia. Yo creo que el mejor y mayor ejemplo nos lo ha dado Jesús, el ejemplo de gracia, de amor, de cómo realmente extenderle a otros ese amor. Hay un pasaje
que no se los voy a leer todo porque es largo, pero está en Juan 13, 5 al 17, que es el pasaje que todos lo conocemos, el pasaje de Jesús cuando en aquella última cena lava los pies de sus discípulos primero que nada, ¿no? Ellos van a cenar todos juntos y una cosa, ¿por qué, vos decís, por qué se lavan los pies en aquella época? Porque ellos venían de caminar en caminos de tierra, de polvo, con sandalias, y Estiércol. cenaban, exacto, cenaban a ras de piso también, eran mesas bajas por lo general, Sí. entonces no solamente se lavaban las manos, sino que se lavaban los pies. Y esa tarea la hacía el esclavo más bajo. Decía, el esclavo que realmente que era el de menor jerarquía, ese lo hacía, ¿no? Ese hacía esa tarea. Y esa noche todos fueron a cenar y ¿qué hace Jesús? Dice que léelo tranquilo después en tu casa porque el pasaje es largo. Está en Juan, como te dije, 13, 5 al 17, pero a grandes rasgos te digo que Jesús se puso una toalla en la cintura y comenzó a lavar los pies de unos y de otros y de otros. Pedro le dijo, no, 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 ¿cómo me vas a lavar los pies? Y dijo, no, yo necesito lavarte los pies. Necesito extenderte ese amor, necesito extenderte esa gracia, necesito que yo, que lo puedo hacer, te lo voy a dar, porque el que da gracia es el que más tiene y no el que menos tiene. Es el mayor, el de mayor jerarquía es el que extiende la gracia, porque no es el jefe que dice, yo soy el jefe, yo mando acá, y todos ustedes me obedecen y se callan y hacen lo que yo digo. No, yo soy el jefe y yo voy a lavar tus pies. Yo te voy a extender amor. Yo te voy a extender de lo que tengo, de lo que he recibido, de lo que sé que va a sanar tu corazón. De eso te voy a dar. Y ahí Jesús en realidad les dio una enseñanza tan grande de amor, de servicio, de extensión de gracia, de extensión de bondad, de lo que es un amor fraterno realmente, ¿no? Dice, maestro he lavado, dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, en el versículo 14, dice, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo les he dado, para que como yo les hice, vosotros, ustedes, también lo hagan. El siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. ¿Saben estas cosas? Bienaventurados sois si las hacen. Sí, qué belleza. Hermoso. Sí. Hermoso y claro, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo podés extender gracia? ¿Cómo podés recibir gracia? Creyendo y sabiendo que Dios te ama tanto que tu pecado es borrado en la cruz del Calvario. ¿Y de qué manera la recibís? Simplemente abriendo el corazón. Tan sencillo como eso, no tenés que correr una carrera, no tenés que ir de rodillas a ninguna parte, no tenés que pagar ningún dinero, no tenés que hacer nada, todo eso que la religión te dice que tenés que hacer y hacer y hacer y hacer, acá no tenés que hacer nada. Dios te dice, no tenés que hacer nada, solo recibirme, Sí, creer, sí. ¿no? Es como que, no sé, como que abrieras la puerta de tu casa y de pronto vieras una enorme caja de Amazon o de, no sé, Mercado Libre, y dentro de ahí Así. viene un tremendo regalo que tú no pediste, no pagaste por él, y simplemente viene a tu nombre, porque viene con tu nombre. Ni siquiera que se hayan equivocado y viniera con el nombre de alguien más, sino que viene a tu nombre. Y solo tienes que aceptarlo, abrirlo
y usarlo, nada más. Así es. Me ha Así es. marcado ahí que nos quedan 5 minutos. Ahí va. Bueno, pero antes de irnos, no sé, a ti, pero a mí me gustaría mucho que si vos, que estás del otro lado y nos estás viendo, nunca recibiste a Jesús, si nunca recibiste de su amor, si hoy quieres conocer esa gracia, mira, no importa lo que hiciste, no importa. Pecado grande, pecado chico, te podés sentir el peor o la peor. Dios no se asusta. Dios no se asusta. Buscá una iglesia local donde puedas congregarte, empezar a leer la palabra, acércate al Señor y hoy te invitamos a abrir tu corazón, a que realmente le digas, Señor, necesito que entres a mi vida y quiero conocer esto de lo que me hablan. Eso es todo lo que tenés que hacer. Moni, ¿nos querés guiar en esta oración? Claro que sí, yo estoy segura que el hecho que estés hoy aquí, que nos estés viendo juntas, no es una casualidad. Este momento lo tenía Dios ya escrito ahí en el libro de la vida y vamos a orar para poner este tiempo, que estoy segura que el Espíritu Santo va a seguir trabajando en ti, ¿ok? Para que puedas abrir tu corazón. Padre, te doy muchas gracias por esta tarde, gracias por la bendición que nos das de poder unirnos aún en la distancia en un solo espíritu. Gracias, Espíritu Santo, porque tú has hablado a los corazones de estas mujeres y de los hombres también que estoy segura que hoy están mirando. Gracias, Señor, por sus vidas. Gracias porque tú los trajiste, los atrajiste a este momento para escuchar que hay un regalo hermoso para ellos. Hay un regalo que se llama gracia y que es a través de esa gracia que ellos reciben vida eterna, Señor. Ellos reciben ese perdón de pecados que tú diste como regalo al enviar a tu Hijo Jesús a la cruz para derramar su sangre, para limpiarnos, para hacernos aceptados, para hacernos adoptados como tus hijos, porque en tu corazón está tener una relación con nosotros como tus hijos y tus hijas. Te damos gracias por eso, papá, y te pido, Espíritu Santo, que tú selles estas palabras en los corazones de quienes hoy están mirando. Bendícelos, bendícelos y pon personas a su alrededor que estén dispuestas, Señor, a seguir cultivando tu palabra en sus corazones para que ellos puedan crecer y madurar y convertirse en esas hermosas mariposas y cumplir ese propósito que tú diste a cada uno de ellos. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. 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 Bueno, queremos agradecerle por haber estado ahí con nosotros. Y bueno, este es el primero de muchos, si el Señor Sí. así lo quiere, y seguro que así lo quiere. Les agradecemos. Suscríbanse a nuestros canales para no perderse nada. El canal de Moni lo vamos a dejar ahí y el mío también. Y nos Sí. siguen en nuestras redes y seguimos en contacto y que Dios los bendiga mucho. Bendiciones. Saludos Chao, desde Moni. México. Chao. Saludos desde Uruguay. Chao. Chao, chao. Chao, chao.